Mi nombre es Georgina O'Farrill y soy la jefa de la Unidad Difusión, Vinculación y Alianzas de la Comisión de la Cooperación Ambiental, CCA, que fue creada por los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos para facilitar la cooperación ambiental en temas de preocupación común en la región de Norteamérica. Norteamérica es Canadá, Estados Unidos y México, por eso hablamos los 3 idiomas para tratar de llegar a todos en Norteamérica. Este año celebramos nuestro aniversario número 30 y para nosotros este año ha sido una celebración de la colaboración y cooperación entre los 3 países. Este panel encarna la misión de CCA para reunir actores de distintos sectores y escuchar distintas voces para tratar de conservar y restaurar nuestro ambiente en Norteamérica y en todo el mundo, y queremos compartir todo nuestro conocimiento con los demás. Con este panel esperamos poder demostrarles que la colaboración y la cooperación son clave para la protección de la biodiversidad, para la conservación de nuestros ecosistemas y para la salud de nuestro planeta. Esta semana escuchamos y seguiremos escuchando en esta COP16 aquí en Cali, Colombia, que tenemos que volver a integrar a la biodiversidad en nuestras vidas para poder construir una relación sostenible con la naturaleza. Tenemos que seguir trabajando en la relación entre la biodiversidad y nuestra salud y en todos los vínculos con nuestras comunidades. La biodiversidad nos hace resilientes y tenemos que continuar garantizando que los beneficios de la biodiversidad sean distribuidos de manera equitativa. Con este panel reunimos a todas las voces que tenemos aquí presentes y queremos reflexionar hacia dónde nos dirigimos, cómo queremos o cómo deberíamos estar trabajando juntos, qué falta, quién falta y, más importante, queremos construir conexiones que nos hagan mejores. Y queremos garantizar que la conservación y la biodiversidad sea tratada de manera inclusiva para poder hacer la paz con la naturaleza. Nuestros panelistas de hoy se van a referir a este tema y van a debatir entre ellos sobre los desafíos y las oportunidades de crear espacios inclusivos, desde los actores locales, regionales, internacionales. Van a escuchar qué funciona para ellos, qué es lo que no funciona y por qué creen que el ejemplo de Norteamérica puede ser un buen ejemplo para el resto del mundo. Después de este debate con los panelistas, vamos a abrir el espacio a la conversación con todos ustedes. Tratamos de que no lo veamos como un panel, sino que queremos que este sea un diálogo abierto, un debate anónimo en cuanto hacia dónde nos dirigimos. Vamos a abrir el espacio a las preguntas y las respuestas y los comentarios. Para los que no quieren acercarse al micrófono, si quieren, pueden levantar la mano, les damos un papel y pueden escribir su pregunta en cualquiera de sus idiomas. Me complace entonces darle la bienvenida a nuestros panelistas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático, Gestión de Emergencias, Sempulián González, bienvenido. Asamblea Nacional de las Primeras Naciones y Asamblea de las Primeras Naciones y poseedor de conocimientos LGBTQIA+. Sanda Anjari Radhu, investigadora asociada en la Universidad de Antana. Ella representa la red de biodiversidad. La doctora Alexandra Harrington, que creo que está en línea conectada, va a conectarse en cualquier momento. Ella es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lancaster y presidenta del grupo de trabajo del Tratado sobre la Contaminación por Plásticos. Antoine Nguyen es también líder de proyectos en la Unidad
ecosistemas de comisión. Un gusto tenerlo aquí. Justin Glino, asociado de conservación en el Caucus de Legisladores Ambientales. Bienvenido. Estamos muy complacidos también de contar con Ana Cristina Posadas, cofundadora de URMA y representante del equipo de México para el programa de líderes ambientales. También está Basil Van Horn. Gracias por acompañarnos hoy. Va a ser muy importante que nos acompañes para impulsar esta conversación intergeneracional. Queremos impulsarnos a ser realmente inclusivos y ver hacia dónde nos dirigimos con la conservación biodiversa y biológica. Entonces vamos a comenzar. Los aliento a que levanten la mano, que abran sus micrófonos, que hablen claro y fuerte. Sepan que Ana Cristina va a estar hablando en español. Y Antoine, si quieres hablar en francés o en español, también lo puedes hacer. La primera pregunta que queremos hacer es muy simple y queremos preguntarles, ¿qué significa para ustedes la inclusividad en la conservación de la biodiversidad? Es una pregunta simple que todos deberían tal vez poder responder, y si alguien se anima, lo hace. Si no, yo puedo elegir a alguien. A ver, Basil. Bueno, es una serie de situaciones. Empieza desde darle un apretón de manos a tu vecino, mirarlo, y termina también con tener un programa conjunto de trabajo, lanzar una colaboración de varios años. En el contexto de la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad, siempre se dice que la solución es que la sociedad entera esté incluida en el marco. Y si vemos, tenemos metas para negocios, para personas, para pueblos indígenas. Entonces, empecemos con ese concepto de la inclusividad. Gracias, Basil. ¿Alguien más? ¿Qué significa la inclusividad para ustedes? Secretario Jason. Sí, gracias por invitarme a este panel. Creo que desde la perspectiva de los pueblos indígenas es importante recordar que la inclusividad tiene que empezar desde el comienzo mismo. Es importante tener a los pueblos indígenas en la delantera de estas conversaciones, de la toma de decisiones y la formulación de políticas, porque son los que se ven más afectados adversamente por la falta de biodiversidad. Entonces es importante mantenerlos en la delantera y a lo largo de todo el proceso, no solo al final cuando decidan hacer su periodo de consultas a la mitad del camino. Gracias, secretario Jason. Y amplían. Bueno, quiero ofrecer mi gratitud más sincera a los pueblos indígenas de este territorio. Me honra ver a sus delegados respetables, sus sabios y matriarcas. Yo vengo de una reserva indígena del norte de Vancouver. Como decían mis colegas y anteriores ponentes, mencionábamos que los derechos indígenas y el conocimiento indígena se retrotrae a miles y miles de años. Yo soy Squamish, vengo de un entorno natural. Eso significa que yo sigo a los ancestros de mis madres, mis abuelas, mis bisabuelas. Esos son mis ancestros. Mis bisabuelos venían de una aldea, un indio mapuche, que enterró a mi bisabuela.
Y el conocimiento tradicional sobre la biodiversidad va pasando generación tras generación. Y esas enseñanzas se van transmitiendo a las generaciones venideras. Yo lo puedo pasar a mis hijos, mis nietos y a mis bisnietos. En Squamish eso significa para los no nacidos futuros. Si no podemos proteger a la madre tierra hoy, ¿cómo lo vamos a poder proteger mañana? Muchas gracias. Y creo que mencionas la importancia de las comunidades. Tenemos que participar con las comunidades desde el comienzo. No nos podemos involucrar con ellas una vez que todo lo demás está preparado. Y voy a hacer una pregunta y tal vez tú, Cristina, ya que trabajas con distintas comunidades, nos puedes indicar. ¿Cómo participan con las comunidades en México? ¿Cómo lo hacen? Voy a hablar en español. Bueno, ejemplificando un poco el proyecto que nosotros tenemos en el programa de generación de líderes ambientales en la CCA, en representación de México, pues realmente a través de todo este tiempo que hemos trabajado con comunidades, especialmente indígenas, algo de lo que nos ha funcionado muy bien es trabajar no para las comunidades, sino con las comunidades, ¿no? Realmente los proyectos que nosotros hemos hecho les damos las facilidades y las herramientas a la comunidad, pero respetando sus saberes. Nosotros no llegamos a imponer, digamos, algunas técnicas ni nada, más bien les hemos enseñado incluso algunas técnicas de monitoreo biológico. Por ahí platicaba, les hemos enseñado incluso estoy hablando específicamente de monitoreo de fauna silvestre, a tomar muestras de los animales para evaluar su salud. Estamos trabajando en un proyecto muy integral en donde tenemos un grupo de líderes comunitarios y ellos son los que durante cada reunión nos dicen a nosotros qué hacer y no nosotros a ellos, ¿no? En cada reunión ellos van pues promoviendo las acciones que para ellos están atacando sus principales necesidades ambientales. En este caso muy específico, les cuento un poquito del proyecto que les hablo, es la restauración de un humedal. Es un sitio Ramsar, es el único que tenemos en ese lugar en México. Y en marzo del año pasado se quemó, se incendió por temas de cultivo y bueno, pues se perdió un 80% del humedal. Entonces, bueno, las acciones que hemos tenido con la comunidad pues han sido promovidas por ellos mismos. Ellos propusieron una restauración, ellos propusieron producir plantas nativas con su mismo grupo y esas plantas nativas reforestarlas. Ellos propusieron nuevas formas de diversificar su economía, porque la verdad no hay muchas formas pues de obtener un ingreso en esa comunidad. Y lo que estamos haciendo con el proyecto es, bueno, las acciones específicas es integrar a la comunidad, darles como ese reconocimiento de participación, que realmente también es algo que buscan, y pues obviamente que también se obtenga un beneficio económico y social y pues claramente respetando estos saberes culturales, ¿no? Son esos 4 puntos los más importantes que hemos nosotros trabajado. Gracias, Ana Cristina. Y no sé si alguno, I don't know if any one of you, sorry for the change of. Perdón que cambié de idioma. No sé si alguien más quiere compartir cómo hacen participar a las comunidades, cuáles son los elementos importantes que todos tenemos que tener en cuenta al participar con distintas comunidades, al trabajar en la conservación de la biodiversidad. Justin. Sí, muchas gracias de nuevo, Georgina, por invitarnos aquí y a NSL. Quiero compartir que a veces el socio que creemos es un grupo inesperado que puede surgir en esta participación, tal vez eso sea adecuado, ¿no? Tenemos una historia del lago Wisconsin. Había un problema con una especie invasora acuática y se debía a una desconexión entre la política y la implementación. Y lo que sucedió es que había un proyecto de ley que no permitía la participación de las comunidades porque esta especie invasiva
seguía, digamos, afectando la zona. Entonces trabajamos con las comunidades, están trabajando en conjunto con las comunidades para enmendar ese proyecto de ley y obtener una mejor versión. Entonces, si pensamos en esto, los grupos subrepresentados tienen que también tener una comunicación y esto realmente fue algo que se pudo haber mejorado si hubiera sido tenido en cuenta desde el comienzo. Gracias. Bueno, escuchamos algunas historias de éxito, ¿no? De cómo hacen participar a las comunidades. No sé si Antoine quieres hablar de algo. Gracias, Georgina. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Antoine y trabajo en la Comisión de Cooperación Ambiental. Somos una organización intergubernamental entre los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos. Al hablar de la inclusividad, es mucha la gente que hay que incluir. Hablamos en distintos temas, la conservación de aves migratorias, polinizadores, pastizales centrales, la mariposa monarca y hay muchos participantes a incluir en estos temas de conservación. Y para estar de acuerdo en lo que mis colegas digo, quiero repetir que sí, hay que hacer que todos participen, pero también ser intencionales e incluirlos desde el comienzo es muy importante. Al desarrollar nuestros proyectos, escuchamos que ahora es una prioridad para nuestros gobiernos apoyar, representar a los grupos subrepresentados a través de la conversación. Entonces, no es solo el gobierno que toma estas decisiones, sino también incluimos las voces de las comunidades indígenas, el sector privado, la academia, otras ONG que a veces no son incluidas. Entonces, lo que hacemos es tener una inclusión intencional desde el comienzo y eso lo hacemos desde la elaboración de los presupuestos, al desarrollar todos los proyectos. Invitamos a la gente, a las comunidades locales desde el comienzo para que puedan ser escuchadas sus voces. Y les puedo dar ejemplos. Por ejemplo, trabajamos en pastizales, tuvimos una cumbre hace 2 años en Colorado y trabajamos para ofrecer apoyo de viajes, ayuda financiera a muchos terratenientes locales, productores agrícolas, comunidades indígenas y personas que acudían a estos eventos. Ahí podían ser escuchados sobre todo lo que tuvieran por decir respecto de este evento. Y también se reunieron y conformaron un círculo indígena que ha sido una muy buena iniciativa, muy positiva que hemos visto surgió y después de formarnos vimos oportunidades de seguirlos apoyando. Pudimos identificar a pueblos indígenas de Canadá y de Estados Unidos para que también sean parte de la conversación. No conocíamos demasiado sobre los pueblos indígenas del norte de México, entonces apoyamos a estas comunidades para que vayan en visitas de campo a estas comunidades en el norte de México y en Chihuahua. Entonces pudimos conocer qué apoyo necesitan y si pueden ser también parte de la conversación. Y finalmente, me olvido de la sigla ahora, una acción por el clima, pudimos apoyar a estas comunidades a través de subvenciones para que trabajen en temas que son importantes para ellos. Entonces, involucrarlos intencionalmente es la manera, es el camino. Muchísimas gracias por su intervención. Esperamos que con este maravilloso panel podamos realmente alcanzar una diversidad de voces. Muchísimas gracias. Me gustaría hacer un comentario en relación a lo mencionado. En Canadá hay 604 tribus y en Columbia Británica hay 204 tribus. Entonces,
nuestra biodiversidad de costa a costa de nuestro país, realmente podemos decir que es sumamente diferente, pero esas políticas suponen un reto muy grande, en particular en torno a las especies invasoras. Es que tenemos políticas provinciales que existen en virtud, en el marco están gobernadas por políticas nacionales, y a menudo tenemos muchos niveles de burocracia estatal que en definitiva imposibilitan la gestión de estas especies invasoras, lamentablemente. Cuando hablamos de la vida silvestre marina, por ejemplo, tenemos criaderos de salmones en nuestras aguas que son perjudiciales para nuestras existencias de peces realmente. En las primeras naciones tienen la experiencia y el conocimiento de desmantelar este tipo de criaderos de salmón. Y esa era la intervención que quería hacer. Muchísimas gracias. Esto es un diálogo abierto, por eso queremos compartir las voces de todos. Sí, me gustaría añadir, y con respecto a lo que recién mencionado, toda esta burocracia en tantos procesos tan complejos que tenemos que atravesar en general. Bueno, cuando pensamos en la inclusión, creo que una parte importante de la inclusión de los pueblos indígenas, en definitiva, consiste en confiar también que tenemos el conocimiento tradicional y la ciencia tradicional para proteger esta tierra y permitirnos para tener la autodeterminación necesaria para cuidar y proteger esa tierra sin tener que atravesar 1.000.000 de estadios burocráticos y administrativos. Excelente, muy buen punto, muchas gracias. Vamos a pasar a otro tema, pero algo sí que queríamos preguntarles y trataremos de hacerle esta pregunta a Alexandra Harrington, que está en línea. Espero que pueda escucharnos. ¿Cuáles son las barreras principales que, bueno, sabemos que estamos todos afrontando? ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan a la hora de participar o promover iniciativas inclusivas de conservación y de la biodiversidad? Espero que puedan escucharme. Espero que puedan escucharme, dice Alexandra. Seguimos aguardando a que se conecte. Adelante, Basil. Los obstáculos para la inclusión, bueno, a ver, creo que tenemos que trabajar arduamente para lograr que los valores de la organización funcionen en consonancia. He tenido experiencias donde asistimos a una comunidad, visitamos una comunidad con un excelente proyecto y el proyecto recibe apoyo unánime. Lo que falta en ese caso es una infraestructura básica, por ejemplo, acceso a agua limpia. Tenemos que trabajar en todos nuestros departamentos para compartir la responsabilidad de permitir ese tipo de condiciones básicas de vivienda, porque si no podemos garantizar eso, ¿cómo vamos a garantizar la conservación? Por supuesto, es un gran reto, no es una tarea sencilla y exige la participación de muchas personas. Mirar esto desde otra perspectiva. Muchísimas gracias. No sé si a alguien le gustaría añadir algo. ¿Cuáles son las barreras principales? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cómo podríamos mejorar? Justin, adelante. En Estados Unidos estamos operando en un modelo de conservación de vida silvestre bastante anticuado. Los estados entonces reciben financiación de la conservación mediante la caza y la pesca, y esas son las tasas que reciben. Ahora estamos viendo un cambio, ya que las personas no cazan ni pescan tanto, sino que participan en otro tipo de actividades al aire libre, como puede ser el senderismo y sacándose fotos y promoviendo el turismo. Nuestros directorios y nuestras comisiones siguen teniendo grandes representaciones de estos pescadores y cazadores y no vemos tanta representación de personas con participación activa en estos entornos al aire libre, como el senderismo o personas que son más deportistas. Entonces, todavía vemos que esto es un tema bastante polémico en Estados Unidos
y es algo que no necesariamente recibe el tratamiento prioritario que se merece. Por lo tanto, constituye una barrera bastante importante. Muchísimas gracias. Doctora Harrington, no sé si nos escucha. ¿Cuáles son los principales obstáculos? Espero que me puedan escuchar. Muchísimas gracias. Ahora sí la escuchamos. Excelente, adelante. En primer lugar, muchísimas gracias. Voy a prender mi cámara, si me pueden ver. Muchísimas gracias por esta oportunidad de participar de este panel y compartir este momento con todos ustedes. Desde el punto de vista internacional, la perspectiva de las negociaciones en particular, cuando hablamos de las negociaciones del Tratado de los Plásticos, sobre el cual estoy trabajando actualmente, y también en los paneles de trabajo sobre el plástico, detectamos ciertas brechas, ciertas barreras en torno a acceder a una inclusión de las voces indígenas y las voces comunitarias de una forma significativa, real. Vemos muchas preocupaciones actualmente sobre estas cuestiones. ¿Cómo podemos garantizar la transparencia en los procesos de negociación? Sabemos que esto es algo fundamental para el proceso de las negociaciones, pero también pedimos disculpas, hay intervenciones de sonido. Esto también afecta, por supuesto, a nivel futuro en el derecho internacional la aplicación de las distintas jurisdicciones, tanto nacionales como internacionales. Entonces estamos afrontando ciertos retos. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, mantener una apertura para recibir las ideas de todas las partes involucradas y tener un equilibrio entre el derecho tradicional y el derecho internacional. ¿Y cómo podemos zanjar esta brecha? Aunar estos criterios para poder alcanzar una representación de perspectivas considerable dentro de las comunidades indígenas, por ejemplo, permitiéndoles que brinden los discursos de apertura en las sesiones de negociación, pero también consideramos la importancia de incluir en la redacción de los textos de los tratados este tipo de terminología. Es un proceso que todavía se encuentra vigente, o sea, estamos trabajando en esto. Y en este contexto del Convenio sobre Diversidad Biológica, por supuesto, las comunidades indígenas, el conocimiento tradicional es fundamental para poder entender cómo aplicar el derecho internacional en torno a la biodiversidad. También se debe considerar en el marco de la población, de la contaminación, de la salud pública y las cuestiones climáticas. Entonces, estas voces deben ser escuchadas durante la totalidad del proceso. Muchísimas gracias por escucharme. Apagué la cámara para que pudieran escucharme mejor de lo que me ven. Muchísimas gracias. Adelante, Jason. Muchísimas gracias. Creo que cómo enmarcamos esto es fundamental. Debemos recordar que no se trata solamente de la inclusión de las personas de los pueblos indígenas, sino el empoderamiento que debemos darle a las comunidades indígenas para que ellos mismos hagan este trabajo. Nuestros ancestros se han ocupado de proteger nuestra tierra desde el inicio de los tiempos y nosotros nos vemos ahora afectados por una falta de biodiversidad, una pérdida de biodiversidad. Y esto, en consecuencia, genera perjuicios y dificultades a nuestros pueblos indígenas que siguen habitando esta tierra. Por supuesto, afecta también la seguridad alimentaria, el acceso a medicina tradicional de origen vegetal. Es un gran problema. Incluso tenemos problemas en el estado donde yo vivo, en Alberta, con los incendios forestales. Sabemos que los incendios forestales tienen un gran impacto, surgen como impacto también de la falta de biodiversidad. Y esto quita, por supuesto, mucha resiliencia que tienen nuestros pueblos indígenas. Sabemos que las comunidades han trabajado arduamente a lo largo de los años para generar alertas al respecto a lo largo de todas las generaciones. Y esto vemos que se crea una gran cantidad de biomasa dentro de nuestros ecosistemas. Entonces, cuando un incendio comienza o se dispara en la zona, se sale del control muy rápidamente. Y hay soluciones muy simples a estos problemas. Y las comunidades indígenas tienen esta información hace miles y miles de años. Por eso es fundamental la inclusión de los pueblos indígenas, pero realmente brindarles el empoderamiento que se merecen para poder cumplir con esta función que creo que nuestros ancestros han estado haciendo durante muchísimas generaciones. Muchísimas gracias, Jason, por su intervención. Usted mencionó algo muy importante, las generaciones,
La cuestión intergeneracional, esto es algo que es parte de la misión que hacemos. Creo que es muy importante para nosotros en nuestra Comisión para la Cooperación Ambiental tener en cuenta las voces de otras generaciones. Tenemos que escucharnos mutuamente y aprender entre nosotros. Así podemos escucharnos y aprender los unos de los otros para realmente brindarle la voz que se merecen los pueblos indígenas. Ahora me gustaría preguntarle a Antoine Sanda, como miembro de esta red internacional, ¿cómo podemos integrar a la comunidad? Ana, perdón, ¿cómo podemos mejorar el involucramiento de la juventud? Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta tan interesante. Es una pregunta para Sanda Anjara. ¿Cómo se puede integrar a los jóvenes a la conservación de la biodiversidad? Bien, nuestro lema es que lo que involucra a la juventud tiene que necesariamente hacer partícipe a la juventud, ¿no? Cuando hablamos de la inclusión no se trata solamente de esta situación, sino de tener en cuenta los intereses y las perspectivas de las personas. Cuando uno lleva a cabo estas acciones, impulsa diseños de proyectos, tenemos que pensar en todas las personas involucradas que participarán y que también sufrirán o se beneficiarán de los resultados de esas acciones. Tenemos dos niveles. Uno es el nivel política y otro nivel de acción. También querríamos recordarles que el término juventud es un término general que incluye una comunidad muy diversa. Tenemos juventud de los pueblos indígenas, jóvenes investigadores, jóvenes emprendedores incluso, que también integran este gran concepto. Lo que me gustaría decir entonces es aportarnos una participación significativa que tiene muchísimos significados diferentes según la persona a la que se le pregunte. No solamente formar parte del debate, sino que también se nos debe conceder una oportunidad para manifestar nuestras opiniones y también para reflejar nuestras perspectivas en estas políticas, en las acciones que queremos hacer y también en torno al acceso a la información y al financiamiento, que es bastante complejo realmente desde el punto de vista de la juventud, porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros capítulos nacionales, tenemos 44 capítulos nacionales en todo el mundo, incluso más, y estamos trabajando en la generación de estas pequeñas organizaciones y queremos llevar a cabo algunos proyectos. Estamos buscando financiación. La mayoría de los financiadores nos preguntarán cuáles son sus datos bancarios, dónde están sus procedimientos bancarios. Han gestionado ya la mitad de los fondos que están solicitando. Esto significa no solamente facilitar, sino también permitir que sucedan todos los desarrollos de capacidad cuando se llevan a cabo estos diseños. Fue una gran victoria para todos nosotros y también trabajamos en colaboración con las comunidades locales y los grupos de mujeres y de pueblos indígenas. Esta meta 22 dentro del Marco Mundial de Kunming-Montreal ha sido un proceso muy extenso, porque llevamos a cabo un proceso consultivo con más de 110 países en todo el mundo desde el 2019. Desde este acuerdo hemos recibido el apoyo de muchísimos aliados que reconocen la importancia que tiene el contar con las voces de los jóvenes en estos debates políticos. Y hemos podido cumplir con esta meta. Y ahora cada uno de nuestros capítulos pueden utilizar esta meta 22 y hablarle a otras personas involucradas en las tomas de decisiones. Nos sentimos empoderados por estas metas. También debemos cumplir con estas metas. Además, muchos de los capítulos, contamos con unos 40 capítulos que participan de forma
relevante en torno a nuestra Estrategia Nacional por la Biodiversidad y el Plan de Acción. Es algo que quería mencionar cuando hablábamos de aportar ejemplos concretos sobre acciones que hayamos impulsado. Bueno, en la actualidad todavía hay muchas acciones que llevan a cabo los jóvenes, pero no es algo que se ilustre en los informes nacionales. Entonces hay una gran falta de inclusión, dada la forma en que se recaban estos datos en cuanto a la forma en que los jóvenes trabajan. Muchísimas gracias. Me complace muchísimo estar aquí. ¿A alguien más le gustaría aportar? ¿Cómo podemos involucrar a los jóvenes, a la juventud? ¿Cómo podemos involucrarlos en esto? Sí, por supuesto. Con gusto podríamos hablar de la juventud. Creo que realmente en Canadá la juventud llega, la definición de la juventud llega a la edad de 29 años, así que algo que afrontamos con el tema de la juventud y trabajando los consejos de juventud y trabajos de divulgación en juventud, es que en general nos dicen que los jóvenes son el futuro, los jóvenes son los líderes del mañana. Pero es importante entender que los jóvenes están hoy aquí, están aquí presentes, los tenemos aquí sentados con nosotros. Yo soy joven, siendo joven también puedo ser líder de mi propia comunidad. Y son las voces de los jóvenes que se tienen que escuchar. Pero en cuanto hablamos de la toma de decisiones y la formulación de políticas, son los jóvenes que tienen que lidiar con las consecuencias a largo plazo de las decisiones que tomamos hoy. Entonces son los jóvenes quienes deberían tener la voz más fuertemente escuchada. Muchas gracias. Me gustaría decir... Bueno, estaba con un poco de miedo, ¿no? Porque en este momento la gente, especialmente de una perspectiva africana, la gente piensa que no los respetas o que quieres ocupar su lugar o que quieres ser polémico, ¿no? Pero creo que es un punto muy importante, ¿no? Y también hay que reconocer que sí, que los jóvenes van a sufrir o se van a beneficiar de las decisiones que se tomen. Y eso ya es un gran paso. Y esto nos puede llevar a la inclusividad. Gracias. Basil, por favor. Voy a dar vuelta un poco a esta pregunta. Y si hablamos de la igualdad intergeneracional, ¿qué piensan mis copanelistas de incluir a gente más grande, más vieja como yo? Él es probablemente más joven que yo igual. En primer lugar, quiero agradecerles a los jóvenes que están aquí en este panel. Estoy muy agradecido. Yo también tengo nietos que son más grandes que ustedes. Pero lo más importante para mí, hay muchos pueblos indígenas y familias y niños en Canadá que van más hacia enseñanzas basadas en la tierra, les enseñan cómo eh, arar la tierra, cómo cazar, cómo pescar, cómo preparar la comida, los ciervos y los otros animales, ¿no? Me acuerdo cuando yo era joven que iba a cazar con mi abuelo. Y creo que eso es una parte integral de incluir a nuestros jóvenes. Yo he tenido la oportunidad de tener a mis hijos, mis nietos y mis bisnietos en la misma canoa. Y eso para mí es la mejor medicina. Tenemos que incluir a los mayores, a los más jóvenes. Quiero que sepan que no tomo té, me gusta el café y nuestras enseñanzas indican que para pasar una enseñanza de una persona a la otra hay que darles también alimentos. Gracias. Y personalmente he colaborado contigo y para mí fue un trabajo súper alentador, algo que me enseñó mucho, con mucha humildad, saber que las generaciones venideras tienen mucho que compartir y tenemos también mucho que aprender de los más grandes
y los más mayores. Sí, yo quería hacer un comentario también al respecto, porque muchas personas en la sala estarán al tanto. Dentro de las comunidades indígenas, los mayores son la parte vital que tiene el conocimiento tradicional, las enseñanzas tradicionales y las pasan a través de la cultura oral. En mi comunidad tenemos a esos abuelos sabios que nos guían, nos enseñan. Eso ha generado una relación generacional, gente joven, muy motivada, muy poderosa, muy inteligente, ¿no? Para los pueblos indígenas está esa necesidad inherente de incluir a nuestros mayores y a nuestros poseedores de conocimientos. Creo que hay una necesidad inherente de incluir a los mayores y a los poseedores de conocimiento. En muchos consejos hay un rol, hay un espacio para los mayores, no necesariamente para que tengan un voto en la mesa, sino para que sean la voz del razonamiento, del entendimiento, para que sean una voz que sirva para guiar la toma de decisiones y que sirva a las generaciones futuras. Y el aspecto intergeneracional es un componente muy importante para nosotros como pueblos indígenas. Muchas gracias. Estamos hablando de incluir a todos, ¿no? Pero un aspecto importante que queríamos debatir hoy también era el acceso igualitario a la biodiversidad. Y algo que es recurrente es la justicia ambiental. Entonces, quisiera escuchar de parte de ustedes el término justicia ambiental. ¿Qué significa para ustedes en su trabajo? ¿Cómo se refleja en sus acciones? ¿Cómo se conecta la justicia ambiental con la conservación de la biodiversidad? Hay una mina de oro en Columbia Británica que fue multada con, creo, $80,000 por verter contaminantes al río, $80,000. Entonces no hay una consecuencia real desde un punto de vista ambiental. Tenemos minas que vierten cualquier material dañino a nuestros ríos, que afectan nuestros inventarios de salmón, pero $80,000 no va a reemplazar una generación de salmones. Gracias. Quiero resaltar un ejemplo de algo que tenemos como una tendencia hacia la justicia ambiental. Es algo muy alentador en donde hemos estado trabajando durante mucho tiempo en mi comunidad en el sur de Alberta y va a comenzar, de hecho, la semana que viene en el Parque Nacional de Banff lo han abierto el espacio para los cosechadores para que vengan a cosechar a partir de la tierra. Entonces, la semana que viene va a venir un grupo de cosechadores que van a arar y cosechar la tierra de manera tradicional. Son pequeños pasos para permitirles y empoderar a los pueblos indígenas a que cuiden a la tierra de la manera que siempre lo han hecho. Y algunos de los materiales hablan de cómo garantizar la conservación biológica y la preservación cultural. Y según mi perspectiva, es lo mismo. Cuando uno garantiza la protección de uno, garantiza la protección del otro. Gracias. Y también quiero ver si la doctora Harrington quiere decir algo. Ojalá me puedan escuchar. No voy a encender la cámara porque cuando lo hice antes generó un caos. Pero sí, otra perspectiva sobre la justicia ambiental. Parece que en la sala no escuchan a la doctora. Otra perspectiva en torno a la justicia ambiental que tenemos que considerar es, por supuesto, cuán crítico es
para las comunidades indígenas, pero también estamos pensando en la diversidad biológica, en distintas leyes internacionales que hemos elaborado para abordar la biodiversidad, para asegurarnos de que sea tenida en cuenta en todos los aspectos, en todos los tratados sobre el clima, etcétera. Y también tenemos que recordar que la justicia ambiental y la biodiversidad están conectadas con temas tales como el financiamiento, mecanismos financieros que permitan que los países puedan proporcionar los recursos necesarios a las comunidades para que las comunidades puedan ver los beneficios. Y también al pensar en la ley o el derecho internacional y la justicia ambiental, lo podemos mencionar respecto de los requerimientos de informes, mecanismos de cumplimiento. Hay una serie de diversas maneras que seguramente las generaciones de ahora y las del futuro, esperemos, puedan adoptar, puedan pensar cómo podemos tomar esas leyes existentes a nivel internacional y cómo las pueden usar como una herramienta para la justicia ambiental, que tal vez al principio no hubiéramos pensado, pero tenemos esa capacidad de seguir creciendo y vamos a poder seguir viendo un desarrollo adicional, ¿no? Y vamos a poder tener una perspectiva diferente y vamos a poder guiar lo que creemos debería ser los mecanismos de financiamiento para la biodiversidad, para incluir los conocimientos tradicionales y que no solo sean estructuras para el financiamiento. Me parece un momento muy oportuno para que la justicia ambiental adopte un lugar muy importante en todos los contextos. Gracias. Gracias. Gracias, Georgina. Quería mencionar que en la Comisión la justicia ambiental ha tenido un abordaje incremental en los últimos años y nos hemos dado cuenta que la justicia ambiental tiene distintos significados según el pueblo en Norteamérica, en el mundo. Hay distintas definiciones de justicia ambiental y cuando hablamos de la conservación de la biodiversidad, algo que mencionamos es salvaguardar la naturaleza para las generaciones futuras. Quiero también mencionar nuestro programa de subvenciones para la justicia ambiental. Está abierto hasta el 14 de noviembre, si no estoy equivocado. En el pasado hemos proporcionado $6 millones para financiar 42 proyectos en toda América del Norte y estamos buscando propuestas para programas de educación liderados por la comunidad para aumentar el conocimiento sobre justicia ambiental y adaptación climática. Entonces pueden averiguar más sobre este programa. Quisiera agregar algo más respecto de la justicia ambiental y la conservación de la biodiversidad. Durante muchos años en Estados Unidos también la conservación se destinó solo a los parques nacionales, por ejemplo, un parque nacional en Montana. Entonces, otros actores dicen, ¿por qué estoy participando si es solo para las élites? La conservación no es solo para unos pocos, es para todos nosotros. Necesitamos que la conservación pase a la siguiente generación. También estamos hablando de una biodiversidad urbana. Muchas ciudades tienen espacios verdes. New York, Denver son lugares que han sido elegidos por ser áreas geográficas únicas, particulares y también tienen sus propios ecosistemas. Mucha de la biodiversidad urbana también se ha perdido y por eso no tenemos comunidad o comunidades que puedan experimentar la naturaleza. Y esto
es muy importante que consideren los legisladores, que tienen un rol en la conservación también para garantizar que las comunidades que históricamente han estado excluidas ahora sean consideradas y que no es algo para cuando vamos de vacaciones en los parques nacionales. Muchas gracias, Justin. Veo que el tiempo vuela y es increíble. Tal vez con esta perspectiva inclusiva, ¿quiénes creen que falta en esa mesa? Basil. Y siguiendo lo que decía mi colega, creo que tenemos que ver cómo hacemos participar a la gente nueva que llega al país, que vive en la ciudad y que no tiene esa conexión natural. Vemos que hay un fenómeno de migración, de inmigración en todo el mundo y esto va a seguir incrementándose en los años venideros. Y eso tiene que incumbirle también a esas personas. Gracias. Creo que con respecto a eso, algo en lo que estamos trabajando y nos entusiasma mucho y puede ayudar con eso, es áreas protegidas y conservadas por los pueblos indígenas. Compramos una tierra recientemente que tenía algo de humedales, también tierras verdes, y lo que queríamos hacer es ver que la gente venga, visite y vea cómo es un espacio natural de este tipo, ¿no? Las praderas de los pueblos indígenas. Entonces, queremos hacer caminatas por la naturaleza, monitoreo de aves. Tenemos distintos programas que se pueden implementar en estos sitios. Y estos son lugares que también pueden ser destinos turísticos para Canadá, para los nuevos canadienses o para gente que crece en una ciudad y que nunca salió a este tipo de entorno natural. Es una muy buena oportunidad para la educación y también genera un espacio donde los pueblos indígenas saben que tienen un espacio seguro y protegido para cosechar sus plantas medicinales, donde pueden practicar sus ceremonias tradicionales. Estas son algunas cosas que están empezando a hacer las comunidades indígenas en Canadá para poder zanjar estas brechas. Yo también mencionaría tal vez los pequeños terratenientes. Son personas que tienen una perspectiva singular y pueden conservar la tierra en la que viven para muchas generaciones futuras, ya sea que son productores agrícolas, ganaderos o gente de los pueblos originarios de México. Escuchar sus perspectivas es muy importante porque tenemos que trabajar con distintas personas para conservar los biomas en todo el mundo, en Norteamérica, en el caso de nuestra comisión también a nivel nacional. Involucrar a todas estas personas es muy importante. Cuando ellos participan, siempre aportan sus perspectivas únicas. Gracias Antoine. El CEC tiene ese valor singular. Podemos reunir a la gente para que tengan este espacio seguro y para que puedan interactuar. Trabajamos en la justicia ambiental, trabajamos con las comunidades indígenas para asegurar que participen significativamente, para que participen los jóvenes y también tenemos que hacer que participe el sector privado en este debate. Ahora sí, vamos a abrir el espacio a las preguntas de los asistentes. Si los panelistas quieren hacer preguntas para los otros panelistas, también siéntanse libres de hacerlo. Vamos a empezar a recorrer entonces la sala con el micrófono para aquellos que quieran hacer preguntas. Hola. Soy Mariana, trabajo para mujeres de la Métis Nation y quiero hacerle una pregunta a las mujeres. Hay 2 mujeres y muchos más hombres. Entonces creo que parte de la inclusión tiene que ver con traer a más mujeres a la mesa de debate. Y quisiera saber, ¿consideran cuántas mujeres participan, como decían, desde el comienzo del diseño de los planes y las iniciativas?
¿Y qué pasa cuando no ven mujeres? ¿Emprenden algún tipo de acción? Porque muchas veces las mujeres están encargándose de las comidas, de los niños, y los hombres están tomando decisiones que corresponden o que afectan a las mujeres. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo puedo hablar por los Squamish. Nuestras mujeres son los seres más poderosos. Tenemos algunas mujeres Squamish que son mujeres que cosechan, plantan nuestras especies naturales y muelen. They'll harvest those traditional plants. And we have quite a few, probably about 8 to 10 women, and they bring their children, their daughters, and they bring their granddaughters. So that's the intergenerational life skills. Son estas tareas intergeneracionales. Muchísimas gracias. Sí, creo que es una excelente pregunta. Y como bien seguramente sabrán, trabajando con estas comunidades. And currently have largely been matriarchal. Hay muchas mujeres que están a cargo de esto. En particular en Alberta, estamos atravesando este camino de desarrollar nuestra autodeterminación. Seguimos en el proceso de crear nuestra propia constitución y tuvimos nuestra primera elección. En nuestra constitución tuvimos nuestro propio autogobierno, nuestro consejo de funcionarios electos. El 60% eran mujeres y el 30% eran pertenecientes a la juventud. Hay, por supuesto, una gran brecha por cubrir. Creo que las personas de los pueblos indígenas en general contribuyen a la inclusión y tratan de alcanzarla. Hay muchas mujeres muy empoderadas que participan de esto, que no estaríamos donde estamos hoy sin ellas. Mariana. Respuesta a tu pregunta, pero creo que en el caso particular, en el contexto de Latinoamérica y específicamente en México, es como unas 1000 veces más complicado la inclusividad de las mujeres y la participación. Sin embargo, decirte que va avanzando, es algo que está cambiando. Te hablo de los proyectos que particularmente yo llevo. Nosotros estamos llevando la prioridad de la integración de las mujeres en los proyectos. En la mayoría de nuestros proyectos las mujeres son las que están tomando las decisiones. Ya no solo son reuniones de ejidatarios, ya hay reuniones de ejidatarias, presidentas municipales, incluso pues tenemos ya la primer presidenta de nuestro país en toda la historia, entonces decirte que estamos avanzando un poco, tal vez lento, no como quisiéramos, pero bueno, por lo menos creo que de los que estamos aquí en este panel estamos comprometidos con la inclusividad de las mujeres y nosotros específicamente con las mujeres indígenas, que la verdad son quienes sacan adelante nuestros proyectos, realmente son las que llevan el trabajo fuerte, no solo de la educación en la comunidad, sino realmente todas las actividades que llevamos a cabo, ¿no? Son la mano de obra, son las enfermeras, son las maestras, realmente son la parte fuerte de nuestros proyectos. Entonces no tengo una respuesta muy buena a tu pregunta, solo decirte que estamos trabajando en ello. Is there any other question from... ¿Tenemos alguna otra pregunta de la audiencia? Tengo un comentario, no así una pregunta. Tiene que ver con la caza de los búfalos. En América del Norte, en una época, había 40 millones de búfalos desde Alaska hasta Nuevo México. Esos han desaparecido hasta el punto que nos quedan solamente una manada de 120. El Departamento de Parques de Canadá tuvo un papel fundamental en lograr recuperar estas
manadas de Estados Unidos a Siberia. Estas pasturas que teníamos, estos pastizales, han desaparecido también. Entonces, a unos 10 años, las primeras naciones que vivían en la zona de British Columbia, de Columbia Británica, trabajaron con el gobierno para lograr recuperar y devolverle el hábitat a estos búfalos a las montañas, y están utilizando los métodos tradicionales para lograrlo. Actualmente, los búfalos para nosotros eran fundamentales, era nuestra ropa, nuestro atuendo, la comida, los materiales que utilizábamos para subsistir. Y actualmente nuestros gobiernos se han, de hecho, formado en base a la normativa en torno a la caza de los búfalos. Eso es para reflejarles la importancia que tenía esto. Y por eso me encanta poder contarles que ahora podemos tomar este conocimiento tradicional con nuestra juventud y contarles cómo podemos aprovechar todo lo que nos aporta este animal, desde el hocico hasta la cola. Las pezuñas se utilizaban para hervirlas, para hacer un pegamento, para las canoas. Todo puede ser utilizado. Ha sido una alianza de muchas personas y muchas organizaciones y muchas naciones que participan en esto. Así que eso era lo que quería aportar con ustedes. No sé si alguien quiere responder a esto. En un inicio se hablaba no solamente del proceso de consulta a las comunidades indígenas, sino también trabajar con ellos desde un principio. Mi pregunta es, ¿qué capacidad existe realmente para la co-creación? Sabemos que en algunos casos se necesita no solamente el conocimiento ancestral, sino también sistemas tradicionales, pero también recurrir a sistemas científicos. Entonces, mi pregunta es, sé que las comunidades indígenas, que son muy diversas, ¿en qué medida quieren efectivamente participar desde un principio y qué formato debería tener esto en la práctica? Muchísimas gracias por su pregunta. Como padre, abuelo y bisabuelo también, puedo hablarles de la población Squamish. Tenemos aproximadamente más de 1000 personas que tienen más de 55 años, 2 ancianos que tienen más de 99 y 98. Y el reto más grande que tenemos nosotros en nuestra comunidad es con la introducción de las escuelas residenciales. Creo que el cristianismo realmente ha tenido un impacto muy grande sobre cómo podemos mantener nuestros derechos tradicionales, nuestras leyes y enseñanzas tradicionales. Tenemos un grupo de ancianos que de hecho son católicos devotos. De hecho, mis padres eran católicos muy creyentes. La dificultad o el reto de pronto es que muchos de nuestros ancianos se resisten a practicar, a realizar estas prácticas tradicionales porque tienen un sistema de creencias en el catolicismo. Entonces existe una desconexión. Por lo tanto, ¿cómo podemos incluir a todo el mundo? Les puedo comentar dentro de los Squamish, en esta asamblea de las primeras naciones, estamos involucrando a nuestros jóvenes. Tenemos una juventud en la Asamblea Nacional de las Primeras Naciones, tenemos un consejo de juventud, también tenemos un consejo de personas que mantienen el conocimiento, titulares de conocimiento, y también tenemos otro consejo con nuestros jefes y líderes. Tengo dificultades de audición, así que les quiero agradecer por su pregunta y perdón si se me olvidó algo. Estamos, creo que todos agotados, así que espero que esto haya respondido a su pregunta. Me gustaría contestarle su pregunta. Creo que es muy importante que no confundamos la capacidad con la habilidad. Creo que vale la pena mencionar que en América del Norte los pueblos indígenas tienen la posibilidad, la habilidad de participar en estos procesos de consulta bien intencionados, por supuesto. Habrá muchísimos pueblos indígenas en esta región que tengan distintas capacidades en torno a la infraestructura, el personal con el que cuentan, y eso, por supuesto, es resultado casi en su totalidad del colonialismo. Entonces, en definitiva, hay una responsabilidad por parte de los gobiernos colonialistas
y de las grandes empresas a ayudar a los pueblos indígenas a generar una mayor capacidad de desarrollarlo para poder efectivamente participar de estos procesos de consulta. Debemos darnos cuenta. En mi caso trabajo con 3 gobiernos federales y los plazos que establecemos para los proyectos no son los mismos plazos que se utilizarán en la forma en la que involucramos a las poblaciones indígenas. No se puede estipular un plazo de, por ejemplo, 2 años simplemente. Este establecimiento de vínculos debe ser bien intencionado y debe hacerse desde buena fe. Tenemos un oficial de conocimiento ecológico tradicional que está trabajando para participar con todas estas comunidades en estas temáticas. Y por otro lado, en aquello que usted mencionaba sobre la predisposición a participar, llevamos a cabo mucho trabajo en el norte de Chihuahua, en las comunidades de México, y tuvimos mucha cautela para garantizar que el trabajo que realizáramos fuera, por ejemplo, hecho por una persona de origen indígena de Estados Unidos o de México, con ascendencia mexicana o estadounidense, para que pudieran garantizar que lo que compartían con nosotras fueran el conocimiento propio, el trabajo propio, y que si ellos querían mantenerlo así, nosotros lo respetaríamos. Pero algo que nos comunicaron constantemente es que esta era información que querían compartir con el resto del mundo. Compartieron información con nosotros porque querían que nosotros la difundiéramos al resto del mundo. Y por eso esto nos permite redactar un informe para poder publicar un artículo sobre las perspectivas indígenas en estas comunidades y para también poder entender cuáles son los retos y obstáculos que deben atravesar. Muchísimas gracias. Me gustaría destacar algo que usted mencionó al principio. Es un punto muy importante en cuanto al proceso de consulta. El establecer una comunicación y una relación no va a ser un proceso sencillo. Si queremos que el proceso de consulta sea significativo, que brinde resultados positivos para todas las partes, el primer paso es ingresar a las comunidades, visitarlas, pasar tiempo con ellos, conocerlos, sentarse a comer con ellos incluso. Dedicarle tiempo a entender quiénes son, generar esta confianza. Los pueblos indígenas a menudo se definen a partir de las relaciones con sus parientes más cercanos y aquellas personas que tienen en su entorno. Entonces, esta es la base de cualquier relación de confianza. Y ya sabemos que debido al colonialismo hay una desconfianza inherente frente a las estructuras colonialistas por parte de los pueblos indígenas. Y esto es algo que existe, que tiene razón de ser. Así que tratar de generar esta confianza y robustecer estas relaciones debería ser el primer paso. Bueno, gracias, muchísimas gracias, secretario Jason. Estoy de acuerdo, tiene que ver con la confianza, la comunicación, la participación significativa y ser genuinos realmente, incluir a todos y todas. Y creo que estos son valores que todo el mundo en nuestra Comisión para la Cooperación Ambiental se toma muy en serio. Así que espero que hoy hayan podido establecer nuevos vínculos, que tal vez sean el comienzo de una nueva relación de alguien que han conocido en este panel. La CCA está allí también para ayudarles a generar estos vínculos y para marcar también estas conexiones en América del Norte, Canadá y México. Claramente tenemos voces fuera de América del Norte porque seguimos aprendiendo. La CCA ha estado presente por más de 30 años, seguimos aprendiendo de todas las generaciones, las nuevas generaciones también. Y haremos el cierre de este panel, de este diálogo. Habrá unos refrescos a la salida para que puedan seguir charlando y conversando. Antes de terminar, me gustaría que nuestros panelistas en una palabra simplemente. ¿Qué se llevan con ustedes hoy? ¿Qué emoción? ¿Qué pensamiento? ¿Qué se les cruza por la cabeza en este momento? ¿Qué les ha inspirado este panel? Esperanza, gratitud, confianza, esfuerzo, agradecimiento, entusiasmo, confianza también. ¿Y Alexandra? Esperanza, lo han dicho ya, pero bueno, la verdad es que esperanza en las negociaciones, creo que la esperanza es muy importante.
la esperanza es algo fundamental. Muchísimas gracias. En nombre de la CCA y de la delegación de la CCA que está aquí presente, en nombre también de nuestros colegas de Montreal, con la Secretaría, les agradecemos muchísimo, en particular a todos los que nos acompañan en línea. También esperamos que puedan irse a casa pensando realmente en cómo la CCA puede aportar a estos proyectos. Tenemos un puesto, un stand en la feria del número 14. Se pueden acercar si quisieran compartir algún otro comentario o inquietud. Muchísimas gracias.